Si a usted le dicen el nombre Antonio López de Santana, ¿en qué piensa? ¿En el máximo villano de la historia de nuestro país? Muchos mexicanos piensan así, pero a veces hay que conocer la historia más a fondo. Esto es lo que busca, de hecho, hacer una colección de libros que hemos estado examinando aquí en este programa en los últimos tiempos, Cara o Cruz. Y ahora tengo este librito conmigo que se llama Cara o Cruz Santa Anna. Los autores son Natalia Arroyo y Arno Burkholder, y a los dos quiero agradecerles el que estén con nosotros. Y la primera pregunta, si era tan malo, tan villano Antonio López de Santana, ¿por qué el pueblo iba detrás de él una y otra vez y lo hizo tantas veces presidente? Natalia. Bueno, sí, como dices, gracias por la invitación, Sergio. Y claro, es un gran villano para la historia de México. Y hay que anotar también y darnos cuenta de que estuvo presente en muchísimas ocasiones y momentos clave de la historia de México, desde la independencia, intervenciones de Francia, la primera intervención de Francia, la primera de Estados Unidos, todos los conflictos internos que tenía México, porque se estaba formando apenas una nación, estaban experimentando con formas de gobierno. ¿Por qué se regresaba a él? ¿Por qué siempre la gente o los poderes que había en el país buscaban a Antonio López de Santana para ser presidente? Claro, su primera como gran movimiento fue la Constitución de 1824. Entonces, desde ahí se forjó por primera vez, por fin, una república. La gente volvía, lo aclamaba, era carismático, sí era ambicioso, pero la gente de verdad lo quería por tantas veces que regresó al país a salvarlo como militar, porque más que nada era un gran militar, un caudillo que la gente de México lo buscaba. Arno, ¿a ti te habría caído bien Antonio López de Santana si te hubiera tocado convivir con él? No lo sé, fíjate. Yo a mis alumnos siempre les digo, me da la impresión de que era un tipo muy divertido, el clásico que te cuenta excelentes chistes en las fiestas, que tiene mucho éxito con las muchachas, pero caían todas, ¿no? Sí, caían todas, pero eso sí, cuidado con tu cartera. Porque así era esa generación. A la pregunta que tú hacías, ¿por qué regresaba tanto? Yo creo que tiene que ver primero su carisma. Sí, era el hombre del momento. Pero también pensemos que le toca vivir una época en la cual el país está desarmado. ¿Verdad? Sí. ¿Qué edad tenía cuando empezó a figurar en la historia mexicana? Mira, él nace en 1792, su entrada a la historia como tal es en 1821, cuando deja de ser realista y se une a los insurgentes, y de ahí hasta 1855 en realidad cuando se acaba formalmente su historia política. Luego va a intentar regresar al poder, pero ya no lo conseguirá. Y lo que podría yo decirte es que también es parte de una época en la que el país está huérfano. El país no tiene instituciones, las acaba de romper por la independencia, tiene que construirse, tiene que pensar qué es lo que quiere ser. Y al no tener instituciones se agarra de lo único que tiene. Surgen una serie de pequeños caudillos durante toda esta época, pero siempre el más carismático, al que todo el mundo busca, y el que cambia de chaqueta política cada rato, pues es Antonio López de Santana. Nos han acostumbrado a pensar en, sobre todo principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX, en la gran división entre los centralistas y los federalistas, y por otra parte entre los conservadores y los liberales. ¿Dónde quedaba, dónde encajaba López de Santana o cambia a lo largo de su vida política? Va cambiando, depende de lo que él crea que el país está necesitando, porque si fue federalista, si fue centralista, cambian tantas constituciones, la de 24, la del 36, entonces cada una de las leyes constitucionales, cada una va cambiando de bando, pero conforme a lo que creen. Ok, aquí necesitamos orden y progreso, vamos a establecer un gobierno más central, pero él comenzó pidiendo una república federal. ¿Qué pasó con Texas y cuál fue el papel de Antonio López de Santana? Bueno, Texas es uno de esos puntos de los que siempre se le critica, ¿no? Vendió el territorio, se quedó dormido, fue un traidor a la patria. La verdad es que cuando la historia se examina de cerca se vuelve mucho más compleja. Primero, Texas era un territorio muy lejano. Somos un país que históricamente está enclavado en esta Ciudad de México e irnos extendiendo tanto hacia el sur, la península de Yucatán, como hacia arriba nos ha costado mucho esfuerzo. Texas entonces se vuelve un territorio que rápidamente es poblada por colonos de habla inglesa, porque Estados Unidos está creciendo muchísimo. Estos colonos quieren tener esclavos y la Constitución mexicana se los niega desde el principio. Está tan lejos Texas del centro, el país no tiene dinero, no tiene forma de establecer grandes colonias allá, que poco a poco, desde 1821 hasta 1836, en 15 años, el territorio se va perdiendo. Para principios de los años 30 en Texas, de cada 10 personas que viven, solo una habla español, los demás hablan inglés.
Entonces, cuando los colonos en 1836 no quieren someterse a la nueva Constitución mexicana, que es centralista, que los quiere tener quietos, y deciden su independencia, Texas se vuelve una causa ahora sí nacional. Si antes no la poblamos, ahora tenemos que conquistarla como sea. Y quien se encarga es Santa Anna. Santa Anna es quien mueve un ejército de la Ciudad de México hasta allá. Y él es el que paga, o busca quien pague. Santa Anna se enfrenta al invierno de 1836, con un montón de gente que jamás había visto la nieve en su vida y que no tienen recursos. Santa Anna lleva a cabo una campaña muy dura y a veces muy sangrienta. La toma del Álamo. Y genera una gran resistencia. Y genera una gran resistencia. ¿No? Los tejanos están muy enojados. La toma del Álamo, de hecho, fue el grito de batalla, el grito de guerra de los tejanos. ¿Por qué necesitaban ser independientes? Y si ese fue tremendo el Álamo, días más tarde hay una matanza espantosa en una población llamada Goliad, que hace que los tejanos se enojen todavía más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Santa Anna y sus hombres se quedan en un lugar llamado San Jacinto persiguiendo al ejército, al gobierno tejano. Los tejanos conocen muy bien su territorio, saben mucho lo llamaríamos guerra de guerrillas. Y el ejército mexicano está tan cansado, tiene hambre, se le ha pasado persiguiendo a los enemigos en un territorio que no conocen, que no es solo Santa Anna, todos están agotados. Y ese momento lo aprovechan los tejanos para atrapar primero al ejército y días más tarde a Santa Anna. Ahora bien, aquí hay un punto importante. Siempre se dice, Santa Anna vendió el territorio. No. Vendió la mesilla, que bueno, es otra cosa. Bueno, sí. la mesilla es algo que ocurre sí, tiempo después. Sí. En el caso de Texas en específico, cuando lo atrapan, él dice, soy su prisionero, ya no soy el presidente, tienen que negociar con el gobierno que esté en la Ciudad de México, no me toca a mí. Ese punto es necesario señalarlo. Además de que él no reconocía en los tratados de Velasco la independencia de Texas, el Congreso tampoco lo hizo, y aunque luego pensamos que tal vez Texas ya era parte de Estados Unidos, eso fue hasta casi 10 años después. Claro, eso fue ya después de la guerra contra Estados Unidos. En el 46, bueno, que fue el estado sí. número 28 que tuvo Estados Unidos, pero incluso en las leyes constitucionales del 37 aparece que lo único que pasa con Texas es que se separa de Coahuila, que eran un mismo estado, Coahuila y Texas, pero se sigue sin reconocer su independencia. ¿Dónde pierde la pierna Antonio López de Santa Anna y todo este mito que tenemos en torno a la pierna? ¿De dónde surge, no? Ese es otro punto muy interesante. Este es un señor que siempre aprovecha sus caídas para volver a levantarse. Cuando pierde Texas en 37 este país, ahora sí todo el mundo le echa la culpa. Y Santa Anna decide encerrarse un tiempo en su casa en Veracruz y esperar a que las cosas cambien. Un año después, en 1838, Francia nos invade por primera vez. ¿Por qué? Pues porque les debemos dinero, una constante en la historia de este país. La llamada Guerra de los Pasteles. La llamada Guerra de los Pasteles. Y Santa Anna decide defender a la patria. Forma una tropa, defiende Veracruz, y en un bombardeo en 1838, una bala de cañón francesa le vuela la pierna. Ahí pues, Santa Anna aprovecha para hacer un último manifiesto a la nación, decirles que muere por nosotros, que lo recordemos como un buen mexicano, y pues tuvo la suerte, uno, de no morirse, y dos, que la nación se conmoviera por esa mutilación que sufrió, y de esa manera a partir de 1839 puede regresar al poder, así que al final pues le convino. Pero incluso en uno de sus periodos del 41 al 44, fue en esos años que se sublevaron en su contra y sacaron su pierna y se la arrastraron y tiraron sus bustos y los teatros. ¿Dónde tenía la pierna? Actualmente está en Illinois, en el Museo No, pero ¿dónde estaba la pierna en ese entonces? Mira, la pierna original, cuando pierde la pierna, la entierra en su hacienda, en Veracruz, y cuando regresa al poder en 1842, hace un enorme funeral para llevarla al en ese entonces cementerio más famoso de la Ciudad de México, que se llamaba Santa Paula. Con una enorme procesión, la entierran con todos los honores. Es cierto que es una de esas experiencias que uno dice, bueno, este señor debe haber sido tremendamente frívolo. Pero Santa Anna siempre fue un hombre que creyó que había que crear símbolos de nacionalidad, que era necesario que esta nación se reconociera. Y entonces enterrar su pierna, junto con otras acciones, era una manera de lograr esa unión entre los mexicanos. Una unión quizá muy precaria, pero que tenía que empezar por algún lado. Solo que años más tarde, 3 años después, llega una nueva rebelión y pues sacan la pierna, la patean por las calles y ahí se perdió. ¿Qué estaba haciendo Santa Anna durante la intervención estadounidense? Bueno, él seguía sin estar aquí, le llaman una vez más
y se va a Zacatecas a calmar una sublevación, pero al mismo tiempo la gente de Zachary Taylor empieza a entrar por el norte del país, otros por Veracruz, y ese es otro episodio de la historia donde él estuvo luchando en la Angostura, o sea, en todos estos lados, que sí perdió muchas batallas, pero que no se trata de justificar, pero hay que pensar qué estaba haciendo Estados Unidos. Estados Unidos quería el expansionismo, quería todos estos territorios, y esta es otra parte. Ellos, Santa Anna y sus hombres, cedieron toda esta parte de Estados Unidos. Fue el de Guadalupe Hidalgo. ¿Quién firmó ese tratado? Porque hay esta idea de que lo firmó no Santana, fue él, pero fue no fue él. Manuel de la Peña y Peña, que era el presidente interino, pero incluso cuando se firma, que él lo firma, se aprueba por el Congreso hasta mayo, cuando Santana ya ni siquiera estaba aquí. Incluso en sus memorias Santana pone, para mí es una vergüenza, yo jamás lo valería, entonces él era una de las cosas que ni siquiera estaba de acuerdo. Pero no había opción, finalmente. ¿Tenía México alguna opción cuando firma el Tratado de Guadalupe Para Hidalgo? ese momento ya no. Mira, la historia de la pérdida de la mitad del territorio es una historia de muchos avisos que nos da la historia, desde 1822 con Agustín Iturbide. En ese año es la primera vez que Estados Unidos le avisa oficialmente a México, quiero los territorios del norte. Desde 1822 hasta 1846, México sabía que tarde o temprano iba a ocurrir esa guerra, porque Estados Unidos se estaba extendiendo y Estados Unidos quería más territorio. Pero los problemas internos de México no le permitieron prepararse. Y cuando la guerra estalla ya no hay forma de hacerlo. Estados Unidos en ese año tiene aproximadamente 20 millones de personas, México tiene 7, 8 millones, Estados Unidos ya tiene una gran red de ferrocarriles, México está empezando a construir una pequeña red. No tenemos forma ya de ganar una guerra. Pero sí era una guerra de la cual ya sabíamos que iba a ocurrir. Quizá eso es uno de los puntos más lamentables. Si les preguntara a algún alumno, algún lector, bueno, ¿cuál es, en resumidas cuentas, el papel de Antonio López de Santana, héroe o villano? ¿Qué dirías tú? No, yo no diría ni héroe ni villano, no le pondré un adjetivo, pero es un personaje que luchó por donde él creía que estaba su patria. Y Arno, ¿tú qué dirías? Yo diría que es un personaje tan complejo como el país que le tocó vivir. Es un hombre que cambia de casaca política a su conveniencia. Sí es un hombre que quiere el poder, sí es un hombre que muchas veces pierde muchas cosas simplemente por su interés particular. Fue 11 veces presidente, ¿verdad? Fue 11 veces presidente, pero sí. además en total fue un sexenio, ¿no? Sí, 6 años. porque a veces decimos las 11 veces, pero un par de esas ocasiones duró 10 días, otra 2 meses. Entonces, luego es esa parte que dicen, Santana dictador, pues en toda esa parte lo fue en su último periodo, que ahí sí fue una dictadura consensuada, donde todos quisieron que eso pasara. Y donde pasó lo que comentabas ahorita de la Mesilla, que ese sí fue un territorio que se vendió. ¿Por qué vendió la Mesilla? Ese también era como un ultimátum de que si no, Estados Unidos podía volver a tomaba, atacar. sí. Ajá. Y para él lo vio como que es un territorio que no necesitamos en el norte del país y que además sabemos que Estados Unidos lo necesitaba para construir vías férreas. Entonces él dijo, bueno, se da. Y ese es claro que se vendió. Bueno, pues entonces no es ni un héroe ni un villano, un personaje complejo como el país en el que nos tocó vivir, sobre todo en el siglo XIX, un país que no se consolidaba. Exactamente, un país al que le costó mucho trabajo consolidarse en esos años. Bueno, pues yo quiero agradecer a los dos, Natalia Arroyo y Arno Burkholder, el habernos presentado esta cara o cruz de Antonio López de Santana, uno de estos personajes que nos han fascinado a los mexicanos, pero que a veces no conocemos muy bien, ¿verdad? Así es. Bueno, pues gracias Sergio. a ustedes Gracias. y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.